disposiciones que hace al proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 4 minutos, diputado, adelante. Gracias, buenas tardes. En nuestro país, a nivel constitucional, las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos tienen reconocidos diversos derechos, tales como el recibir protección y otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, así como a la reparación integral del daño, derechos que se encuentran previstos en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Con la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas. Esto en el artículo 20, apartado C de la Carta Magna. En enero del 2013 se publicó la Ley General de Víctimas. Este ordenamiento fue producto de la lucha y movilización de organizaciones de la sociedad civil y de grupos de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos que aumentaron significativamente a partir del creciente fenómeno de inseguridad, mismo que rebasó a las autoridades. Así, las víctimas directas e indirectas de delitos de alto impacto, como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada, fueron siendo cada día más. Las afectaciones se agravaron ante una respuesta gubernamental basada en una estrategia fallida, como lo han sido las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad y, en el mismo sentido, la aplicación del mando único policial. Actualmente hay regiones enteras de nuestro país en donde el Estado de Derecho es prácticamente inexistente. Amplias zonas del país han sido azotadas por una ola de violencia criminal desbordada, dando lugar al incremento de víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos y por la comisión de delitos como los mencionados anteriormente. Conforme a la Ley General de Víctimas, todas las autoridades tienen la obligación de brindar protección a las víctimas, a proporcionarles ayuda, asistencia, reparación integral y atención inmediata, en especial en materias de salud, educación y asistencia social, centrando su actuación en términos de los principios y criterios establecidos en la propia ley. Así, uno de estos principios previstos en el artículo 5 es el de la victimización secundaria, el cual consiste en que las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. Redacción que se propone modificar a partir de las siguientes consideraciones. La victimización secundaria se conceptualiza como el proceso derivado de maltrato a que es sometida la víctima por parte del sistema legal. Se produce por la potenciación del impacto del crimen original a consecuencia de la acción de las agencias del control social formal. Está constituido por el daño que experimenta la víctima de un delito como consecuencia de su interacción con el sistema judicial, policías, fiscales, jueces, abogados, etc. La victimización secundaria es más perniciosa que la primaria, porque es el propio sistema el que victimiza a quien solicita ayuda, justicia o protección. Una forma peculiar de ejercer victimización secundaria, doble victimización o revictimización, como también se le denomina a estos actos u omisiones de los servidores públicos, es colocar a las víctimas en una situación en la cual éstas se vean precisadas a estar rememorando constantemente los hechos victimizantes, lo cual les genera indudablemente un daño. Así, la revictimización es el resultado de la implementación de procedimientos de atención inadecuados, que trazan una ruta llena de obstáculos
y que no respetan la vivencia penosa de la víctima, reactivando emociones negativas en relación con el delito y propiciando una repetición de la experiencia de violencia. En otros casos, son los mismos servidores públicos quienes filtran información sobre las víctimas y los hechos victimizantes a medios de comunicación, los cuales, al difundir y hacer pública dicha información, afectan a las víctimas, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, constituyendo nuevas formas de agresión hacia las víctimas. Así, medios amarillistas llenan sus espacios informativos de datos personales, de datos personales que en todo caso resultan irrelevantes para la investigación del hecho delictivo, pero que sí visibilizan más las condiciones personales en torno a la víctima, por ejemplo, su profesión, su lugar de trabajo, su estado civil, si tenía o no problemas sentimentales, si tenía o no problemas de farmacodependencia. Incluso ahora comienza a darse un fenómeno a partir del cual víctimas… Un momento, presidente, estas iniciativas que proponemos a veces se requieren un espacio más amplio. Solicito un momento más. Muchas gracias. Y se le otorgó un momento, 2 minutos más, no tardaré. Diputado. Incluso ahora comienza a darse un fenómeno a partir del cual víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos son expuestos por las propias autoridades para que rindan testimonios de su situación victimizante, testimonios que son difundidos en medios de comunicación o en redes sociales. De esta forma se propone modificar la redacción del principio de victimización secundaria para que en este se contemple de manera explícita que los servidores públicos en todo momento evitarán que la víctima tenga que rememorar innecesariamente los hechos victimizantes por los cuales sufrió la violación de sus derechos humanos o la comisión de un delito. Por otra parte, se propone distinguir claramente los conceptos de víctima y de víctima indirecta, toda vez que actualmente la ley solo conceptualiza el término víctima en la fracción 19 de su artículo 6. Termino. Hablando de los derechos de las víctimas, se propone modificar la fracción 8 del artículo 7 de la ley para señalar expresamente que las víctimas tienen derecho a la protección de su identidad y otros datos personales. Se propone adicionar al último párrafo del artículo 40 la victimización secundaria como uno de los supuestos a partir de los cuales pueden ser sancionados administrativamente, penal o civilmente aquellos servidores públicos que pongan en riesgo la seguridad de las víctimas. Finalmente, se propone modificar la fracción 8 del artículo 115 de la ley para establecer como obligación del Gobierno federal en materia de coordinación interinstitucional la relativa a vigilar que los medios de comunicación eviten difundir la identidad y testimonios de las víctimas, en los cuales rememoren los hechos victimizantes por los que sufrieron la violación de sus derechos humanos o la comisión de un delito, ya que por ello podría derivar en que se generen nuevos daños, violaciones o amenazas a su seguridad e intereses. En nuestro país aún hay mucho que hacer en el tema de la protección. Se excedió más de 3 minutos. Sí, estoy terminando, presidente. En nuestro país aún hay mucho que hacer en el tema de la protección a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, para que éstas reciban una verdadera protección y se les otorguen efectivamente aquellas medidas de atención tendientes a garantizar su integridad física y psicológica. La iniciativa que ponemos a su consideración pretende contribuir a tal fin. Recordemos, existe una deuda con miles de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Tiene la palabra por 3 minutos el diputado Samuel Rodríguez.